fui suficiente padre. ¿Estoy preparado para sacar a mi familia adelante? ¿Estoy preparado para tomar decisiones ahorita que voy a... No, todo eso me pregunté y le pregunté a Dios, pero yo no sabía lo que iba a pasar. Hola amigos, amigas, bienvenidos a la segunda temporada del Arte de la Restauración. Estamos súper de lujo hoy en el primer episodio de la segunda temporada con nuestro amigo Mike López. No sé si ustedes sepan, pero estuvo Laura López con nosotros, su esposa, en la temporada pasada. Si no lo viste, tienes que verlo. Es Sin Rencor al Cielo después de la muerte de un hijo. Y ahora vamos a grabar Sin Rencor al Cielo después de la muerte de un hijo, parte 2. Ya escuchamos a la mamá, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar al papá. Y no solo al papá, sino al esposo, al híjole, a la cabeza de esa familia que vivió un momento tan devastador, ¿no? Como la muerte de un hijo. Nada más para retomar un poco, Mike. ¿Cuántos años tenía tu hijo cuando murió en ese accidente? Mi hijo tenía 21 años. Melissa. Era en enero 2. Me acuerdo muy bien el día, el momento. Tenía 21 años. 21 años. Sí. En la flor de su juventud, un muchacho que amaba a Dios, que servía a Dios. Sí. Y pues me imagino 2 de enero todavía uno se está recuperando de la Navidad. Sí. ¿Y del Año Nuevo? Sí, del Año Nuevo, sí, porque un día antes habíamos ido al cine con la familia todos juntos. Y llegan a tu casa para darles la noticia, ¿ok? Ahora, escuchamos a Laura y Laura dice que ella se perdió, ¿no? O sea, y escuchamos lo que, pues el dolor que ella atravesó. Ahora, ¿cómo tú recibiste la noticia? Yo recibí una noticia cuando mi hijo se despidió esa noche, que subió al cuarto, nosotros ya estábamos acostados, tocó la puerta y nos dice que iba a ir al cine. Entonces le dije, está bien, ¿verdad? Entonces al momento que, antes de irse, me acuerdo muy claramente, muy claro que se voltea y me voltea y me ve y me dice, I love you, old man. Porque era la palabra de él favorita que me decía a mí, te amo, viejo, así me decía. Ok, hijo, entonces ya salió, se fue. Y al ratito tocan la puerta y me gritan, Mike, Mike. Y yo me levanto en la cama, me están hablando, dije yo, pues. Entonces ya bajé y estaba ahí la persona que me dio la noticia, me dice, quiero hablar contigo, me dice. Y ya bajé. Pues yo presentí algo, porque esos gritos que oí, cuando ya bajo, me sacan afuera y me dicen, hubo un accidente, le dije, y Omar murió, me dicen así. O sea, a ti te sacaron primero, no a Laura, a ti primero. A mí, yo bajé. Okay. Bajé y me llevaron afuera y pues me dijo, ahí José me dice, hubo un accidente y Omar murió. Cuando me dijo esas palabras, Melissa, cuando me dijo que mi hijo estaba muerto, yo no creí. Yo no puede ser, le dije, porque mi hijo se acaba de ir y no puede ser que está muerto. Y entonces me dice, sí murió, me dice. En ese momento, me dice, cuando esas palabras me llegaron a mí, esas palabras tan devastantes, pues ahí yo morí también. Morí porque cuando me dijeron que mi hijo estaba muerto, hay parte de mí, yo ya me paralicé, ya supe que sí era cierto cuando me dijeron. Entonces, en ese momento, sale Laura y me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó, Mike? Me dice. Como buena esposa. Sí, ¿Qué está pasando? ¿Qué está Algo pasando? pasó. Y lo malo que yo hice ahí, cuando me pregunta, le dije a ella, hubo un accidente y murió Omar. En lugar de verla yo sentado o verla abrazado, cuando le dije esas palabras, Melissa, me acuerdo muy claramente como si fuera ahorita, que estuviera pasando eso ahorita,
la aventó. Esa palabra que le dije, mi hijo está muerto, la aventó hacia atrás, se fue para atrás. Entonces allí dije yo, wow. Dije, pues, no, ya mi hijo está muerto y qué va a pasar. ¿Y a dónde está mi hijo? Le pregunté, ¿dónde está mi hijo? Y estaba cerquita de la casa, mi hija. Fue cerca de la casa el accidente en esa noche. Sabía que no era ni una hora, yo creo que en el momento que habían salido ellos. Entonces dije yo, pues, yo quería ir, pero me paralicé. Me quedé paralizado, que no pude moverme, no pude reaccionar. Okay. Es algo tan doloroso, tan fuerte, tan duro, tan lastimoso, tan horrible que te digan que tu hijo, si te acaba de despedir de mí, acaba de subirme, me dijo, papá, ahorita vengo, voy al cine. Y voltea y me dice, I love you, man. Y fue las últimas palabras que yo oí de él. Las últimas palabras que se me quedaron grabadas en ese momento. Y ahí, pues, ahí esa noche, pues, cuando le dije a mi esposa y Viviana empezó a gritar que no podía ser, que no podía creerlo. Y yo quería ir a donde estaba mi hijo, Melissa. Yo quería, pero no pude, me paralicé. No pude hacer nada. No, perdí el conocimiento de todo. Sentido. Sí. Se te cerró todo, pues, lo que podías hacer, lo que podías decir. Se me cerró el mundo. Como padre que yo quisiera haber ido ahí donde estaba él, en el accidente, porque me vino a la mente, yo debería haber ido a verlo. Luego me entró como culpabilidad, Melissa. Okay. Ahí en ese momento, porque cuando ya me dieron las noticias, pues ya, ¿qué haces? Uh-huh. ¿Qué haces? Porque te paraliza y no sabes ni qué hacer, ni qué decir. ¿Y para dónde vas? ¿Qué pensamos? Yo, pues. Claro, sí. Y me imagino que no nomás eso, sino que pues tu esposa, tu hija estaba gritando, tu esposa Laura también estaba súper mal. Híjole, No, Melissa, ¿qué haces? fue tan triste ver la reacción de mi esposa cuando se va para atrás y casi se cae. Viviana gritando. Y la agarras, la tomas, pero ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer en ese momento? Y yo, ¿qué hago? Pues le dije yo, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Porque no hay una escuela que te digan, ¿sabes qué? Vas a ir a esta escuela para cuando te den una noticia de que tu hijo murió y ya estás preparado. Pero no estamos preparados. Yo no estaba preparado. Al contrario, yo allí me sentí paralizado, que perdí el conocimiento, perdí la noción de todo, los segundos, minutos, todo. Nomás lo que me quedaba en la mente era, mi hijo está muerto. Mi hijo está muerto. Mi hijo acaba de morir. Y no pude, yo quiero ir a donde está él y no puedo hablarlo y decirlo, que me lleven. Okay. Eso. Ni siquiera podías decirlo, llévenme a ver a mi hijo. Estabas en shock. En shock, totalmente en shock. Porque es un golpe tan fuerte que también a ti parte en mí murió. Dentro de tu shock, ¿qué era lo que hacías? No hacía nada. Estabas paralizado. Paralizado totalmente. ¿Cuándo empezaste a hacer algo? ¿Cuándo empezaste a salir de ese shock de la impresión? Cuando vi a mi esposa que la llevaron a mi hija, la llevamos para adentro a sentarla, empezó a llegar gente, empezaron le hablé por teléfono, me acuerdo, a mi hermano, a uno de mis hermanos, y le dije lo que había pasado y que mi hijo había muerto. Y son cositas que me vinieron que iba a hacer yo, pues, en ese momento. Me dice, ¿qué hacía? ¿Qué es lo que haces? ¿Y a dónde está mi hijo?
¿A dónde está ahorita Viviana? Estaba llorando, gritando, me abrazaba y yo pues no podía darle las palabras que yo quería decirle a mi hija. No podía decirle, mi hija, todo va a estar bien, porque yo no sabía que iba a estar. No Ni siquiera sabía, tú sabías que iba a estar todo bien. no sabía, Melissa. Es como en eso, para mí fue algo que dije yo, wow, eso no lo esperaba y para mí no era cierto. Yo no lo creía, porque me puse a decir, no, no puede ser que mi hijo esté muerto. No puede ser, mi hijo va a venir, mi hijo va a estar ahorita aquí con nosotros. Y eso es lo que yo pensaba. Y de ahí ahí estuve atorado. En sí, el verdadero duelo, el verdadero dolor empieza también cuando empiezan a pasar los días, ¿no? Y las horas. En esa noche, cuando empezó a llegar la Ujú. gente, Melissa, ahí fue lo más triste, lo más difícil para mí. Porque cuando ya tu hijo, éramos, pues, éramos 5, ahora somos 4 y mi hijo no va a regresar y mi hijo no lo voy a volver a ver. Y mi hijo, ¿y ahora qué voy a hacer con mi esposa? ¿Qué voy a hacer con Viviana? ¿Con Rodrigo, mi hijo el chico? ¿Qué le voy a decir? No hay, ¿cómo te diré, Melissa? No sabes qué hacer. No sabes qué hacer porque tú estás también muerto. Estoy pensando cómo sucedió, qué fue lo que pasó, porque no sabía yo nada, nomás supe que había muerto mi hijo, Melissa. Pero no, empecé a preguntar yo qué pasó. Y ya nos dijeron que fue un accidente de carro. Ahora, digo, sabemos que, pues, que están bien. Ahora, yo conozco a toda tu familia y sé que no solamente Dios estuvo con ustedes a través del dolor, sino verdaderamente hay una victoria. ¿Sí me explico? Llegaron al otro lado. ¿Sí me explico? No, no es que sigan atravesando todavía ese valle, ¿no? Sino lo Sí. atravesaron. Dios estuvo con ustedes y ahora están del otro lado. Pero ahora, obviamente en su amor y su misericordia de Dios, ¿cómo Dios te guió? Imagínate, tenías una esposa que estaba desesperadamente con el dolor, una hija, tu hijo que también que estaba muerto en vida, que había, o sea, que estaba muy dañado, o sea, en shock. Ahora, ¿cómo se toman decisiones por la familia? ¿Qué decisiones? Porque pues tú eras la cabeza Sí, y de alguna manera tú tenías que, ¿sí me explico? Tomar sí, el timón y y que Melissa. nadie se te quedara atrás. Sí, Melissa, ahí, Ahora, híjole, la pregunta más valiosa siempre es, ¿cómo? 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 O sea, ¿cómo? Híjole, ¿cómo le ¿Cómo hiciste? viví? ¿Cómo sigues viviendo? Sí, no, ¿Cómo sales de esto? y cómo tu hija ama a Dios, sirve a Dios, cómo Laura está súper bien, cómo tu hijo también está casado, está bien, aman a Dios. O sea, que Y que no se perdió ninguno en el dolor, no se quedó ninguno en ese valle, ¿no? fue totalmente, estoy bien, bien agradecido con Dios. Porque yo digo, si yo no hubiera conocido a Dios en ese tiempo, yo me hubiera, yo me hubiera perdido. Porque te pierdes en el dolor, te pierdes en la situación que estás viendo. ¿Qué vas a hacer como dices tú, con mi esposa que está tan... La mamá es la que lo chiqueaba, lo adora a Omar. Omar servía a Dios, Omar era misionero, acababa de llegar de Italia, cantaban en la alabanza con mi hija juntos ahí en la roca. Y ya no verlo allí y ver a mi hija sin su mejor amigo. Ahora mi hijo el chico, me puse a pensar yo, cuando, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Qué voy a, ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué decisiones va a tomar? O sea, porque usted tenía que tomar decisiones por la familia. Por la familia. Ujú. Pero ¿qué decisiones tomaba? Esa era mi pregunta. No pregunté a nadie, pero yo me preguntaba solo a solas. Me fui al patio de atrás, fíjate, en esa noche, ya tarde en la noche, me acuerdo que me fui al patio de atrás y me senté. Había mucha gente ahí, venían conmigo, me decían cosas, pero Melissa, yo
yo no puse atención, yo no sabía qué me decían, tanto lo que me decían que para mí yo estaba ido, porque yo estaba pensando en mí, ¿qué voy a hacer? Ujú. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo primeramente? ¿Qué voy a tener que hacer? Entonces me fui abrí mi Biblia y me fui al libro de Isaías 53, Mm. cuando Jesús fue llevado al matadero como cordero, que fue que cuando lo crucificaron. Todo eso me vino a la mente porque yo estaba pensando, bueno, me ¿por qué nos pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo debería de haber muerto, no mi hijo. Yo debería de haber estado muerto ya hace muchos años en las cosas que viví, pero ¿por qué mi hijo? ¿Por qué yo no fui? Ahora me pregunté yo, ¿fui buen padre? ¿Fui suficiente padre? ¿Estoy preparado para sacar a mi familia adelante? ¿Estoy preparado para tomar decisiones ahorita que voy a... No, todo eso me pregunté y le pregunté a Dios, ¿qué hago? Entonces me fui a Juan 3:16. Todo eso me vino a la mente, gracias a Dios, Melissa, que fue Dios que me dio la paciencia, me dio la paz que sobrepasa ese entendimiento que no la conocía hasta que me pasó eso esa noche que lo sentí. Vino esa paz en mi vida, en ese momento, en el patio de atrás, sentado yo ahí leyendo Isaías. Porque como cordero fue al matadero y no abrió su boca, no se quejó. Yo dije, voy a tener que hacer algo. No puedo vengarme, tengo coraje. Estoy pensando si hice lo correcto con mi hijo, si debería haber ido con él, ahí hubiera estado con él, a lo mejor lo podía haber ayudado, necesitaba mi ayuda y no pude estar con él. ¿Qué si hubiera ido yo con él? Y si me pregunta mi esposa, ¿por qué no fuiste? Son cosas que me vinieron que dije yo, ¿qué voy a hacer, Elisa? ¿Qué haces en esos? Y fue en ese día, porque era en la noche cuando nos avisaron y todavía no pasó, no llegaba la mañana todavía. Mi esposa pues, no, era pobrecita. Y mi hija Viviana y mi hijo, tuvimos que ir a hablar con mi hijo, el chiquito, subimos al cuarto y a darle noticias porque era su mejor amigo y dormía ahí en el cuarto con él. Y él estaba ahí y ya lo despertamos y le dimos la tristeza, las malas noticias de que su hermano. Y fíjate que no lloró. No nos abrazó, lo abrazamos, le dijimos que todo iba a estar bien. Le dijimos que todo iba a estar bien, pero yo no sabía lo que iba a pasar. Yo no sabía, Melissa, qué iba a pasar a través de esos días, que seguían adelante. Porque llegaba tanta gente, llegaba tanta familiar, tantos amigos, todos los hermanos de la iglesia, amigos, familiares, y te abrazaban y te decían, Mike, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y yo me recuerdo, dije yo, aquí tú, Dios, me vas a ayudar. ¿Qué pasó en los siguientes días, Mike? Los siguientes días fueron los más difíciles para mí en mi vida. Porque, Melissa, cuando ya ves la realidad de que tu hijo ya no va a regresar. Vinieron a llevarnos a donde se lo habían llevado a mi hijo porque queríamos ir a verlo. Okay. Queríamos ir a verlo. Porque nosotros queríamos que él resucitara. porque pues Dios resucitó a Lázaro. ¿Cómo no puede resucitar a mi hijo, verdad? Porque si mi hijo le servía. Y en esos días, pues fueron los días más difíciles como papá, como hombre, de que ahí vamos. Viviana iba conmigo en el carro, iba Josué Irión, José Mallorquín, yo en el asiento de atrás, creyéndole a Dios, porque mi esposa decía, yo quiero a Omar. Ella quería ver a su hijo.
ella quería ver a su hijo y ella no fue. En esos días pasaron tantas cosas y cuando fuimos al lugar donde estaba el cuerpo de mi hijo, pues, pues no resucitó, mi hija. Pero ahí fue tan doloroso que no pude yo no quería, no pude hacer nada. No pude hacer caso. Fue muy duro, muy difícil en esos días. Porque los demás días que siguieron, ¿Viste su cuerpo? ¿Viste su cuerpo? Lo vi el cuerpo. Okay. Y fue muy doloroso. Yo me acuerdo, tenía una cosa blanca sobre él y al verlo, pues, wow, no puedes creer lo que es tu hijo, porque no era mi hijo, porque estaba muy dañado, muy lastimado. Muy doloroso ver a tu hijo tirado ahí y no podía hacer nada y nadie podía hacer nada. Entonces ya nos fuimos, regresamos a la casa y ya pues, le dije, pues mi esposa nos recibió y ella, pobrecita, pues ella totalmente ida. No estaba viva mi esposa tampoco. Viviana fue una muchacha tan fuerte, mi hija, porque cuando tuvimos que preparar vinieron los de la ciudad, cuando me entregaron su licencia, su cartera, que me la trajeron esa noche a la casa, que la abrí y vi su foto y dije yo, ya no voy a volver a verte, hijo. Te quiero. Pero me vinieron a mí cosas bonitas porque sé que lo amé, sé que le pedí perdón por todo el daño que le había hecho yo cuando estaba chico él, porque él sufrió mucho conmigo, porque yo no estuve presente como yo necesitaba haber estado con él. Pero cuando yo conocí de Dios, creo que ahí recuperé todo lo que yo había perdido con mi hijo. Porque yo lo llevaba al trabajo, empecé a acordarme cosas que hacía con él. Lo llevaba al trabajo, lo veía cantar en la alabanza. Pero cuando ya llegó en los días que tenían que preparar el servicio, era ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y pues fue muy duro en esos días. Porque son los días más difíciles para un hombre, para un papá. Que tengas a tu hija ahí, abrazarla, que sintiera el amor. Porque en esos momentos, fíjate, mi hija, me vino a la mente, si Dios a mí me perdonó y dio su hijo a morir por mí, a pesar de que fui yo pecador, entonces tenía que yo darles amor a mis hijos y a mi esposa. Ellas necesitaban que yo estuviera ahí para ellas. En medio de tu dolor. En medio del dolor. Pero ¿cómo dabas eso? ¿Cómo das ese amor si no lo puedes? Si estás bien dolido tú. Sí. Si estabas muerto. Ajá. Porque mi corazón se quebró allí, Melissa. Mi corazón se murió. Ahí cuando murió mi hijo, yo morí. En mí, yo ya estaba muerto. Pero estaba tratando de hacer cosas que necesitaba yo. Estar ahí para mi familia. Porque me necesitaban. Me vino todo eso, cosas que aprendes en la Biblia, que te hablan del Padre, cómo es Dios con nosotros, el amor que tenemos que darles a tus hijos, a tu esposa. Pero en ese momento tan difícil. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste, Mike, para estar bien quebrado y tener brazos para consolar a tu hija, a tu esposa, o sea, a tu hijo? Me acordé de un versículo, dice, porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Necesito fuerzas para abrazar y que mis familias sientan que yo estoy ahí para ellos. Aunque yo no lo sentía, ellos tenían que sentirlos. Tomé mi parte, mi lugar. ¿Y dónde salieron esas fuerzas? Salieron en mí. Abracé a mi esposa, abracé a Viviana, empecé a cantar en unos días después una alabanza que me vino de Marcos Witt que se llama Tu misericordia
tu misericordia incomparable. Ajá, sí. Me salió y la empecé a cantar con ellos porque sentí esa paz, Melissa. Y fue algo que ellos necesitaban escuchar, que su papá estaba ahí para ellos, que yo tenía que estar ahí para ellos, porque si no hubiera estado yo para ellos, nos hubiéramos perdido todos juntos. No, y un papá adorando a Dios. Adorando a Un Dios. papá, si me explico, Sí. no lleno de odio, no lleno de resentimiento, no un papá que regresó a su vida pasada. Eso, ¿Sí me eso, explico? mija. O sea, porque pues cualquiera puede ser un bulto. Sí. Yo podía haberme ido porque me dijo mi hermano, vamos a echarnos unos para que olvides. No, yo sabía que no. Yo no podía regresar yo tenía que estar ahí para mi esposa y para mis hijos. Eso fue la diferencia que salió de mí, porque cuando me acordé que si Dios me pudo perdonar a mí, ¿quién yo tuve que perdonar? Y en esos días yo pregunté por el amigo de mi hijo, el que iba manejando, David, que sé dónde estaba David. Fue el segundo día, me acuerdo. Y me dijeron que estaba pues lastimado, estaba en su casa. Y le dije, Laura, vamos a ver a David. Yo tenía que ir a verlo. Tenía que ir a verlo, a decirle, abrazarlo, a decirle que yo no estaba enojado con él, que yo lo perdonaba, que yo no tenía porque eso fue lo que yo sentí en ese momento. Perdonar, no odiar. Fue un accidente. Fue un accidente. No culpar. Me vino muchas cosas a la mente, me pasaba, Melissa, sí. Venganza, que tú quieres vengarte de los que los causaron el accidente. Sí, los otros, el otro carro, sí, ¿no? el otro, las personas porque nos dijeron que eran varias personas que causaron lo que causaron, lo que hicieron. Sí me vino, como no. Claro que me vino. Dije, te tengo que vengar. Pero no. La cosa era ir con David, y cuando lo vi, estaba ahí en la cama. Me acuerdo que fui y lo abracé. Estaba llorando. Estaban muchos amigos alrededor ahí de mi hijo y de ellos ahí con él. Y le dije, mírame en los ojos, le dije, David, yo te perdono, mi hijo, le dije. Tú no tienes la culpa de nada. Quiero que sepas que te quiero, que te quiero. Te queremos, le dije, porque eres su mejor amigo de nuestro hijo. Estás lastimado también tú. Y hasta la fecha lo abrazo y lo beso y lo miro, porque sabe que lo amo. Y no tengo odio, no tengo rencor. Eso a mí me hizo la diferencia, Melissa. Digo, a lo mejor, David era el mejor amigo de tu hijo, iban en el mismo carro, pero ¿qué tal con el otro carro, con los otros? Cuando los detuvieron, porque sí los detuvieron, ¿no? Sí los detuvieron, querían hacer este juicio, querían que levantáramos cargos por lo que hicieron. Vinieron a la casa, los de la ciudad, y querían hablar con nosotros y hablaron con nosotros. Al principio dije sí, ¿por qué no? Sí, que se haga justicia. Sí, que sea así. Porque, oye, yo perdí a mi hijo y ellos fueron los que causaron y están bien. Pero otra vez, Dios hablando a mi corazón, le dije, no, Hani, le dije, no vamos a levantar cargos. ¿Pero por qué? Me decía ella. ¿Por qué no? Porque creo que ya es suficiente lo que estamos todos atravesando, este desierto, esta tormenta tan triste, ¿verdad? Y yo no quise levantar cargos. Laura sí, ella estaba decidida, enojada. Su mamá, pues ¿cómo no? Pero dije, yo no, mi hija, le dije, yo no quiero, yo prefiero perdonar. Y si ellos, porque me confronté con ellos, porque hubo un juicio en la corte con estas personas. Y me dio permiso el juez, porque le dijo, yo quiero decirles algo a estos. Y dice, go ahead, mijo, diles. Y dice, ustedes, mi hijo murió, les dije. Y ustedes eran 3 de ellos. Y cada uno de ustedes aquí están delante de mí, le dije.
no saben, dice, les dije, no saben qué tan grande es Dios que ustedes están aquí como you're still alive here. Porque para mí nada me hubiera costado verme vengado con ustedes, porque mi hijo ya había muerto. Pero yo les dije, los perdono. I forgive you, le dije. Estoy adolorido. Estoy enojado. Mi familia está totalmente deshecha. No saben lo que hicieron, le dije. Pero le dije, but one thing, quiero que sepan, le dije, I forgive you. Los perdono. Qué difícil, ¿no? Me imagino, ¿cómo lidiaste el hecho que tú sí no querías, o sea, que tú fácilmente estabas perdonando y no querías llevarlos a juicio, y la otra parte con tu esposa, que ella sí quería llevarlos a juicio? O sea, ¿cómo también llevas ese problema a la casa? Porque me imagino, pues que obviamente yo como mujer a lo mejor pudiera estar enojada con mi esposo porque no quiere irse a juicio. O sea, ¿cómo lidiaste eso en medio del dolor? O sea, viene este conflicto todavía de que tú perdonar y no hay que ir a juicio. O sea, en medio de todo ese dolor, ¿cómo lo manejaste? ¿Lo obligaste que no? ¿Le diste permiso que hiciera lo que quisiera? O sea, ¿cómo lidiaste eso como cabeza del hogar y de alguna manera, pues, cabeza de tu esposa, ¿no? Sí, y más en ese momento que estaba tan... Sí, como... Melissa, porque es una situación, es algo que si ella quiere, pues tú también quieres hacer lo que ella... Es lo que ella necesita para sanar ella. Y decirle yo que no. Decirle, ¿sabes qué? No podemos hacerlo. Porque le dije, mija, todo lo que Dios hizo en nuestra vida, me regresó mi familia que yo había perdido. Nos restauró nuestro matrimonio. Me regresó a mis hijos cuando los había yo perdido. Me regresó mi vida. Volví yo a nacer de nuevo. ¿Por qué no puedo yo hacer eso? ¿Por qué voy a tener que vengarme y hacer... Y yo sé que quieres tu justicia, le dije. Pero a mí me dice mi corazón que yo tengo que perdonar. Y yo es lo que siento. Y es lo que yo siento que debemos de hacer. Le costó trabajo varias veces porque me lo dijo, porque vinieron varias veces a la casa de la ciudad otra vez a querer que firmáramos, porque pues que ellos también fueran a la cárcel, pues. ¿Y tú no la dejabas firmar? No, ella pues aceptó lo que yo le dije. ¿Se enojó contigo? No se enojó, fíjate. No se enojaba. No. Yo me hubiera enojado con Dios. No conmigo. Estaba enojada con Dios porque le decía a Dios que cambie su manera de pensar. Está orando por ti para que tú cambiaras. Sí, me dice así, mija. Ella di cuenta de su historia y dice, yo estaba orando, cambia la decisión de Mike para que firme y hagamos justicia y se los lleven a la cárcel y paguen lo que hicieron. Pero yo lo que veo como, híjole, que Dios es tan bueno y por algo es el orden de Dios, ¿no? Sí. O sea, porque si de alguna manera dentro del dolor, Laura, por eso el otro día platicaba yo con una persona, la mujer, Dios nos llama que nos sometamos al marido, pero la sumisión viene cuando no estás de acuerdo. Sí. Normalmente, pues estamos de acuerdo en todas las cosas, normalmente, pero cuando no estás de acuerdo. Entonces, pero fíjate, cómo en medio del dolor, o sea, tú, no la dejaste firmar, decías, no, hay que perdonar. Entonces, dentro de su dolor, ella tenía su cordura de, pues no le valía lo que decía su esposo. Exactamente. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, mientras hay un orden de Dios en la familia, o sea, es como si Dios, Dios te preserva, ¿no? Dios te preserva porque muchas veces en medio del dolor, a lo mejor la esposa, pues tú estás loco, inclusive después de una pérdida de un hijo, hay hasta divorcios. Sí. Hay pleitos familiares. ¿Por qué? Porque no hay un orden. ¿Verdad? Sí. Porque no hay un orden, porque a lo mejor puede haber mucho dolor y va desquiciado dolor, muchas ganas de vengarse, pero dentro de todo había un orden en tu casa. Sí. Y tú de alguna manera en medio de tu dolor sabías que tu lugar era la cabeza. Sí. Y ahí ella aceptó como yo como cabeza. Sí, ajá. Sí, se dio.
y me preguntabas tú hace ratito, para llegar a pasar, a atravesar todo esto y salir adelante, salir como estamos ahora. Porque Viviana dice, si ustedes escuchan a mis padres, son los que se ríen más recio, los que están más felices, tan contentos. Sí, atravesamos este desierto, salimos todos adelante, Gracias a Dios. juntos, porque Dios nos sanó con el tiempo. Fue un tiempo que necesitamos, nos apartamos, dejamos nuestro ministerio, tuvimos que dejar nuestras responsabilidades porque tuve que yo decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo como familia. Tenemos que estar solos, juntos y ser restaurados por Dios. De adentro hacia afuera. Porque era muy importante para mí que yo estuviera bien como cabeza de mi hogar. Porque eso aprendí desde un principio. Tú eres la cabeza, tú eres el pastor de tu hogar, Mike. Tú eres el que tú llevas tu familia. ¿Y a dónde vas a llevarla? Entonces tomamos esas decisiones, las platicamos, las hablamos, porque estábamos encargados de los matrimonios, mi esposa y yo. Estábamos encargados de Están todos. sirviendo. Pero ya no podíamos, necesitábamos un descanso. Necesitábamos sanar juntos, yo y Laura, Viviana y Rodrigo. Entonces, tomó un buen tiempo, fue un proceso. El duelo tardó, fue un proceso, pero al final de todo esto, pudimos llevar todo como Dios, con Dios. ¿Cómo es la vida ahora sin Omar? La vida con Omar es feliz. Sin Omar. Sin Omar. Ahora. Porque sé a dónde está mi hijo. Que la decisión que yo tomé hace 34 años, cuando yo recibí a Jesús en mi vida, cambió totalmente cómo vivíamos, cómo éramos antes y cómo vivimos hoy. Porque la promesa de Dios que dice que tú y tu casa serán salvos. Entonces ahí cuando yo recibí a Jesús, mi hijo fue salvo, rescatado, perdonado, sirvió a Dios, fue misionero, cantaba en alabanza, tenía su ministerio con jóvenes cuando subimos el servicio de mi hijo, nos dimos cuenta de tanta gente que vinieron dando las gracias porque Omar había hablado con señores de mayores de edad que les había dado consejos. Fíjate, fue misionero en Italia en una casa donde había puros adictos a la heroína. Y mi hijo nunca fue vicioso para nada. Y fue ahí y los ayudó. Estaban sumamente agradecidos con Omar. Pero Omar vive. Porque yo me acuerdo cuando iba a recogerlo al trabajo, cuando veníamos en las tardes del trabajo, lo recogía, teníamos un Camry, estos viejitos, pero con las ventanas limpias, ¿no? Que no estaban bañadas de nada, oscuras. Él se recargaba a mí, me abrazaba. Y dije yo, ¿qué va a pensar la gente si me está este hombre abrazando a mí? Y él me abrazaba y me daba besos en el cachete, tan hermoso. Y dije, ya, que digan lo que digan. Y dije, es mi hijo, me está abrazando porque me quiere. Y esos son los bonitos recuerdos que hicimos. Es mi mejor amigo. Fue mi mejor amigo. Sigue siendo mi mejor amigo. Porque siempre, gracias a Dios, que platicábamos y servíamos a Dios juntos. Y es un gran, de veras, un gran hijo. Un gran, de veras, hermano. Sí, que no está perdido, ¿no? Está en el cielo. Todavía puedes ver, alcanzas a ver, porque muchas veces no sabemos por qué, pero muchas veces Dios sí nos muestra el por qué pasan las cosas. ¿Dios te ha mostrado el propósito de su partida antes de tiempo? Pues dije yo no cuestioné a Dios. Pero eres mejor persona ahora. Oh, que sí lo soy. Sí. Totalmente. Cambió mi vida. Cambió mi vida porque la vida de Omar es algo que me quedé dije yo,
cómo mi hijo pudo hacer tantas cosas que yo no me daba cuenta, cosas buenas que hizo. ¡Wow! ¡Qué orgullo tener un hijo y ser el padre de este hijo tan hermoso, tan lo que hizo Dios en él, con él! Y sé que lo que está viviendo está con el Creador, está con su Padre. Y eso para mí, qué bárbaro, es mi mejor satisfacción de que sé que mi hijo vive y está vivo, y lo que es mi vida hoy, le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo Omar. Es la restauración, es de hecho, es todo un arte, ¿no? Pero parte de la restauración que yo veo mucho en todas las veces, de todas las personas, que Dios hace un trabajo de cuando junta todas las piezas quebradas y hace una obra maestra, siempre veo que queda mejor. Sí. ¿Sí me explico? Que Oh, queda mejor. Siempre hay una mejor versión. Hay personas que la llaman resiliencia, ¿verdad? Yo le llamo el poder de Dios, el poder de su resurrección, el poder de su sanidad, el poder de su salvación. sí. Ahora, qué cosas tú haces ahora el hombre después de haber atravesado todo esto? O sea, ¿cuál es tu versión mejorada? O sea, ¿cómo, qué, qué salió de todo ese duelo, de todo ese dolor ahora que tú puedes decir, antes yo no era así, pero después de que pasó eso, ahora yo Sí. soy así o yo hago esto? ¿Qué cosas son las que te dejaron? Dice mi esposa, mi esposo es mi perfecta mitad, el mejor esposo he conocido. Mi hija dice, el milagro más grande en mi vida es la vida de mi padre. El hombre que es, que fue y que es hoy, el hombre que Dios restauró y lo hizo completo a lo que fui y lo que soy hoy, como dices tú, Melissa. Eso es algo que Dios en mí me transformó, me cambió, me dio esa gracia y ese favor en mi vida. Me llenó más de su amor, que lo tengo y lo doy todos los días a mi familia y a mis hijos y a mis nietas y a todas las personas que yo conozco y que ministro. Y Eh, yo sé, digo, porque, digo, tengo el privilegio de que, híjole, tú has hablado muchísimas veces con mi hijo y sé el amor que tienes, que le hablas, cómo vas, a mi hermano también, que cuando llegó a la iglesia, cómo vas, que cómo vas con tu esposa, cómo traes a tu esposa. Y digo, verdaderamente, digo, de segunda mano, me he enterado que eres una persona que amas a los hombres. O sea, que eres un papá. Soy un padre. Eres un papá que no solamente guardas ese amor para con tus hijos, sino que lo das para hombres. Ahora, algo así me comentó mi hermano, como que tú tenías un ministerio, a ver, de 100 hombres, ¿eran cuántos hombres? Sí, Ok, a ver, cuéntame eso. tenemos ahorita el ministerio que tenemos ahí ahorita en la Roca de Hombres Escala. Ajá, Ese es un ministerio de los hombres que ya empezamos 7 hombres, ahorita somos más de 100 hombres. ok. Entonces, y son hombres que tienen también, que han perdido familias, de toda clase de hombres que ya han llegado allí, A mí me dicen el mijito lindo, Ajá. el papá, el papá de todos estos hombres que están allí, pero son hombres que están siendo restaurados. Les damos el amor, ese amor que necesitan, que muchos de ellos no tuvieron. Lo reciben. Lo reciben porque Dios me ha dado ese don, ese regalo de que estos hombres necesitan ser amados. A pesar de lo que hemos atravesado, a través de todo lo que atravesé, de mi juventud, de cuando de mi matrimonio, que mis hijos y mi esposa vivieron un infierno por 17 años porque vivían con el diablo. Pero ahora viven con un hombre totalmente transformado y cambiado, que sirve a Dios y es un siervo de Dios y que ama a todos estos hombres. Y eres intencional. Sí. No nomás los amas y los sientes, sino que eres intencional. Les llamas, los buscas, les muestras amor.
Todos los días. Todo. Y lo sé de primera mano, por familia que han tenido el privilegio de haber recibido llamadas tuyas y de que tú le has brindado también sus oídos y sus brazos y sus consejos, ¿verdad? Es que, Muchas Melissa, gracias. perdón que te interrumpa, pero cuando tus hijos hablan de su padre, así como habla Viviana y mi esposa y Rodrigo, ¿cómo vas tú a no agradecerle a Dios? ¿Cómo no voy a yo a ser mejor todavía más? Mejor esposo, lo sigo haciendo. Soy el mejor esposo para Laura. Nos amamos más ahora, tenemos 51 años de casados. Si ella, todo lo que vivió conmigo, Viviana lo dice y cada que lo que comparte la vida de mi padre, y ahora como sigue sirviendo, no tengo cómo agradecerle a Dios, Melissa. Estoy súper agradecido por todo lo que hizo, de que me regresó mi familia completa. Me transformó a mí completamente y me sigue usando grandemente y le sigo sirviendo todavía, como dices tú, y sigo siendo ese hombre porque ese regalo, porque a mí me regresó la vida cuando yo ya estaba muerto. Sin rencor al cielo, Mike. Sin rencor al cielo. Bueno, amigos, amigas, espero que hayan disfrutado este episodio. Esas son las maravillas que solamente Dios hace. Si te gustó, dale like, comparte y nos vemos a la próxima. Gracias, Mike. De nada, gracias, Melissa, por haberme... Pues gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muy amables, de veras, mija. No, gracias a ti. Gracias, mija. Nos vemos. Bye. Bye.